Todos con todo, y vamos a ver lo que es la célula procariota. No es un tema difícil, sin embargo, nos puede a veces ser súper complicado algunos conceptos. Y vamos a ver cada detalle para que no quede nada sin resolver. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esta presentación? Vamos a ver la forma de la célula, cómo es su pared celular, cómo es la membrana plasmática, cómo es el citoplasma celular, qué es el protoplasma, sus características. Una característica principal es porque es que su tamaño, cómo son diferentes de los otros tipos de células. La motilidad, cómo se mueven estas células, qué son los flagelos y cómo están constituidos. La forma de reproducción y cómo es posible la recombinación genética en estas células tan chiquititas que no tienen reproducción sexual. Y vamos a ver también lo positivo de las procariotas que no solo son relacionadas con enfermedad como se podría creer. Entonces comenzamos con las formas. Tenemos la forma esférica, la forma de bastón y la que es de forma de espiral. En esférica. La esférica tiene el nombre genérico coco. Es así que si están en pareja se llamará diplococos. Si están en cadenas es streptococos. Si están en forma de asino se conoce como estafilococos. Vamos con el bastón. En cambio, los que son en forma de bastón se conocen como bacilos. Es así que si están solitarios se les conoce simplemente como bacilos. También pueden formar cadenas, entonces se llamará streptobacilo. Y en la espiral tenemos una variedad de formas, por ejemplo las espiroquetas. Esto es muy útil, por ejemplo, en la clasificación de las bacterias. Un ejemplo es el Staphylococcus pneumoniae, que es la bacteria que causa la neumonía y se basa su nombre en la forma de la bacteria. En cuanto a la pared celular, tenemos tres características principales que la hacen diferente al resto de células. La primera es que es rígida, eso les permite dar la forma a la célula. La segunda es la protección mecánica que esto ofrece, tanto en ambientes hipertónicos como hipotónicos. En un ambiente hipotónico, hace que la célula no explote a causa de la baja concentración de sales en el medio externo. En cambio, en un ambiente hipertónico, la célula procariota tiende a encogerse y alejarse de la pared celular. Esto se ha usado, por ejemplo, cuando se salan las carnes, y aquí esto hace que se reduzca a un mínimo la reproducción bacteriana. La tercera característica son las capas. Tiene una capa interior de peptidoglicano y una capa exterior de membrana externa. Esto lo hace diferente a las células vegetales, que son principalmente celulósicas. Aquí tenemos los dos componentes de la pared celular. La primera capa de peptidoglicano y la capa de la membrana externa. La capa de peptidoglicano está formada por una macromolécula continua y es compleja porque está formada por carbohidratos inusuales unidos a tres de péptidos cortos. En cambio, la membrana externa es una bicapa formada por lipoproteínas y lipopolisacáridos, es decir, es semejante a una membrana plasmática que se encuentra en cualquier célula, sea eucariota, procariota, animal o vegetal. Pero además tiene porinas. ¿Qué son las porinas? Forman canales a través de la membrana externa que permite el intercambio de solutos entre el medio extracelular y el medio intracelular. Eso es muy importante para asegurar la supervivencia de las células procariotas. Vamos a clasificar a las bacterias a través de la tinción de Gram. Tenemos los gram positivos y los gram negativos. Los gram positivos van a tener a crear una tinción más morada. Los gram negativos van a ser más rojizos. Por ahora, ¿cuál es la diferencia a nivel molecular a nivel de las capas? Los gram positivos van a tener una capa muy gruesa de peptidoglicanos. Los gram negativos van a tener sus dos capas, la membrana externa y la capa de peptidoglicanos que está abajo de esta capa externa. En otros casos, abajo de la pared celular, vamos a como poner en gráfico, tenemos la membrana plasmática. Tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática cumple una función primordial en la supervivencia de la célula, ya que es una barrera selectiva. Es decir, regula la entrada y salida de oxígeno, nutrientes y desechos para permitir que la célula adquiera todos los nutrientes necesarios para su supervivencia, al mismo tiempo de sacar todos estos desechos que pueden causar una toxicidad dentro de la célula y matarla. Esto es para qué es esto importante, para mantener estable el protoplasma, que ya vamos a ver qué es. Una característica que las hace diferentes y únicas a las procariotas es que en estas tanto la cadena respiratoria como los fotosistemas se encuentran en la membrana plasmática. Es decir, que las células procariotas
que dependen del oxígeno para sobrevivir y producir energía, y la cadena respiratoria, que en el caso de las células, por ejemplo, animales, se encuentran en las mitocondrias, y con todos sus complejos proteicos se encuentran en la membrana plasmática. En cambio, hay otras células procariotas que son como las células vegetales en el sentido que aprovechan otras fuentes de energía, por ejemplo, la luz solar para producir energía. Pero como estos tampoco tienen cloroplastos, todos los fotosistemas para realizar la fotosíntesis se encuentran en la membrana plasmática. Ahora vamos a ver qué es el protoplasma. El protoplasma es todo el material viviente dentro de la célula. En el caso de las células procariotas, incluir incluso al nucleoide. Ahora, ¿de qué está formado? Está formado por todo lo que son iones, agua, ribosomas, enzimas, proteínas estructurales. Vamos a las características que las hacen únicas y diferentes de las células procariotas de las demás células. Así comenzamos con el diámetro. Las células procariotas tienen de los diámetros más pequeños de todas las células. Normalmente se encuentran entre el rango entre 0.5 y 5 micras. Sin embargo, hay unas células procariotas que son las más pequeñas que se llaman los micoplasmas. Estos de aquí tienen un diámetro entre 0.1 y 1 micra. Es así como vemos en el dibujo, que son estos puntitos blancos que están sobre una célula que conocida como fibroblasto, para ver la diferencia entre las células procariotas y una célula eucariota. Como habíamos dicho, la membrana nuclear y por tanto el núcleo están ausentes de las células procariotas, así como también el nucleolo. Es así que todos los organelos que por membrana están ausentes de las células procariotas. Ahora, ¿qué son las fibras? Como podrán ver en el gráfico, son estas prolongaciones extracelulares que se encuentran alrededor de la célula procariota. ¿Cuál es su función? Sirven para la adhesión, por ejemplo, en el caso de las bacterias, para adherirse al tracto faríngeo para causar una faringitis en el caso que sean patológicas. Proteínas para el contacto, por así decir, para estar en contacto con otras células procariotas. Citoesqueleto también se encuentra ausente en las células procariotas. Continuamos con los flagelos, que están constituidos por dos proteínas y sirven para la movilidad de la célula procariota. La membrana plasmática, en cambio, no presenta ni carbohidratos ni esteroles. Y eso es muy importante para la antibiótico terapia. ¿Qué quiere decir esto? Que los antibióticos son dirigidos específicamente para este tipo de membranas plasmáticas que se encuentran solo en las células procariotas, por tanto en las bacterias, y no van a causar daño en las células eucariotas, por ejemplo, de nosotros las personas. El ADN en el caso de las células procariotas se encuentra desnudo. Como habíamos dicho, las células procariotas crecen tanto de mitocondrias como de cloroplastos. Una característica especial de las células procariotas es la posibilidad de formar endosporas. Esto se da principalmente en las células procariotas gram positivas. ¿Pero qué son endosporas? Las endosporas son células inactivas y altamente resistentes. ¿Y cuál es el objetivo de esto? La resistencia, para preservar el material genético de la célula en tiempos de estrés extremos. La endospora puede hacer que la célula sobreviva a climas totalmente extremos, a la radiación, a rayos UV, a la desecación. Un ejemplo de esto son que algunas bacterias producen quistes, los que les hacen muy resistentes a los fármacos antimicrobianos. También se encuentran ausentes las células procariotas, tanto la exocitosis como la endocitosis. Las células procariotas presentan una cápsula. ¿Cuál es la ventaja de esta cápsula? Es que le permiten sobrevivir en ambientes externos a su hospedador. Por ejemplo, superficies metálicas o plásticos por largas horas o incluso días. Como hemos dicho, la pared celular de las células procariotas no es celulósica como las células vegetales. Los ribosomas de las células procariotas se encuentran constituidos por ARN como por proteínas. También tienen formados por dos unidades, una grande y una pequeña, pero en este caso, el ribosoma 70S, una unidad grande 50S y una pequeña 30S.
Viene a preguntar por qué está formado por una unidad unidad 50 y una 30S y el rizoma total es de 70S. Porque esta S no es una medida de tamaño ni de diámetro ni de peso, sino que es una medida de sedimentación. La disposición de los ribosomas de las células procariotas se encuentra a lo largo de la ARN. ¿Esto qué le permite? Le permite agruparse en poliribosomas. ¿Para qué? Para tener una síntesis de proteínas más rápida. Y es así que mientras más rápida sea la síntesis de proteínas de la procariota, va a tener más ribosomas. Y como dijimos, la función es la síntesis proteica. Respecto a los cromosomas, son 4 características que le hacen especial al cromosoma de las células procariotas. Primero, la constitución. Dice que es circular y único. Circular no hace referencia a que tengan la forma de un círculo, sino que diferencia del cromosoma son las eucariotas. Entonces aquí no tienen un principio y un fin, ya que sus dos extremos están unidos y hay continuidad, por eso dice que tiene una forma circular. El ADN, como habíamos dicho, está desnudo. La ubicación es en el nucleoide, ya que en las células procariotas no existe el núcleo. La disposición se encuentra unido a la membrana plasmática y esto se da porque al momento de la división celular permite que parte del cromosoma se vaya con cada célula hija. Y al no estar rodeado por ninguna membrana, el contacto es directo con el resto del protoplasma. En adición a este cromosoma puede haber plásmidos de las células procariotas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los plásmidos? Los plásmidos permiten que la célula adquiera características que no se encuentran en su cromosoma. Sin embargo, las características pueden ser beneficiosas como perjudiciales para la célula. Por ejemplo, pueden adquirir plásmidos que les hagan resistentes a los antibióticos y por tanto asegurar su supervivencia. O pueden adquirir plásmidos que los hagan susceptibles a estos. Y eso en cambio es un beneficio en el caso de las bacterias que afectan a los humanos, ya que son susceptibles al tratamiento antibiótico. ¿Cómo se mueven las células procariotas? Es decir, cómo es su motilidad a través de los flagelos. Si bien también existen flagelos en las células eucariotas y en otros tipos de células, los flagelos de cada célula, de cada tipo celular es diferente, ya que no provienen de un ancestro común, sino que cada uno se desarrolla de forma separada, pero al tener la misma función, ya que son estructuras análogas. En el caso de los procariotas, esta estructura nació con la función de la secreción de sustancias que después se fue evolucionando para dar motilidad a la célula. Como muchos de los flagelos de las procariotas están constituidos por dos proteínas, esta estructura consta del motor, de este gancho que une a la tercera porción el filamento con el motor. ¿Para qué? Para que el motor dé vueltas y le dé la energía necesaria para el movimiento, mientras que el filamento va a hacer los movimientos ondulatorios que le van a poder dar la dirección hacia dónde se va a mover la célula procariota. ¿Cómo se da la reproducción en una célula procariota a través de la fisión binaria? En este proceso, el primer paso es la replicación del cromosoma de la célula procariota, es decir, pasa de tener solo un origen de replicación a tener dos orígenes de replicación. En el segundo paso, estos orígenes se ubican en los extremos de la célula madre para después formarse un hundimiento a la mitad de la célula madre y así separar a las dos células hijas. Las células hijas van a tener la misma composición genética que la célula madre. Ahora, ¿cómo está la reproducción de células procariotas? Ya que estas utilizan la fisión binaria y no la reproducción sexual. Hay tres métodos que ellos utilizan para lograr este objetivo. Son la transformación, la conjugación y la transducción. En la transformación es simplemente la adquisición de fragmentos libres de ADN que se encuentran en el medio extracelular. Se necesitan de las porinas y se van a integrar posteriormente el cromosoma de la célula procariota. En cambio, en la conjugación tiene que haber una célula tanto donante como una célula receptora. Esto que se da mediante un pilus que une esas dos bacterias y es literalmente como un puente por donde circula el ADN, que igualmente se va a integrar después al cromosoma de la célula procariota. En cambio, en la traducción se da mediante bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que también afectan a las células
procariotas y entre otras cosas estos aquí pueden insertar estos fragmentos de DNA del bacteriófago. Estos aquí también se pueden unir finalmente al cromosoma bacteriano y hacerle parte. Ahora hay células procariotas tanto autótrofas como heterótrofas. Las autótrofas sabemos que son células que usan como alimento lo que ellos mismos producen. Es decir, que estas células autótrofas procariotas van a tener su buena plasmática, como hemos dicho, los sistemas fotosintéticos. En cambio, en el caso de los heterótrofos, aquí se van a alimentar el producido por los autótrofos o por otras células. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a la clamidia. Es una bacteria intracelular que se va a alimentar y sobrevivir gracias a los alimentos producidos por las células del cuerpo humano. Es por eso que sé que estas bacterias son intracelulares obligadas. Las bacterias representan el grupo más prominente de las células procariotas y van a tener tanto roles negativos como positivos, tanto para la supervivencia del ser humano como de todas las especies en la Tierra. Sin embargo, otro grupo de células procariotas son los arcae, que son muy parecidas a las bacterias, sin embargo tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la pared celular está hecho principalmente de polisacáridos y no hay peptidoglicanos como el caso de las bacterias. Además, los arcae se caracterizan por vivir en ambientes que son muy extremos, tanto por su temperatura como por los nutrientes que hay, como por el modo de obtener energía. El rol de las células procariotas es tan importante que se dice que si los humanos aparecemos a la faz de la Tierra, la mayoría de especies sobrevivirían y algunas sí se extinguirían. Sin embargo, si las bacterias llegan a desaparecer por completo, la vida no sería posible en la Tierra. ¿Por qué se da esto? Es por el ciclaje químico. Un papel muy importante de las células procariotas en esta comunicación, en esta interrelación entre los organismos no vivos y los vivos. Esto permite que las plantas sean capaces de aprovechar elementos que las bacterias producen a partir de organismos no vivos. Por ejemplo, las cianobacterias utilizan el CO2 para producir oxígeno y liberarlo. Otras bacterias, en cambio, utilizan el nitrógeno atmosférico en forma gaseosa para producir nitrógeno y depositarlo en la tierra, en el suelo. Así las plantas y otros autótrofos pueden utilizarlo para producir sustancias como glucosa y otros azúcares. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo diferentes plantas crecen de manera diferente dependiendo si hay bacterias o no en el suelo. Las plantitas más pequeñas fue donde no hubo bacterias en el suelo, mientras que las más grandes donde sí hubo algunas bacterias. Así podemos ver que hay interacciones ecológicas que se hacen las procariotas y de organismos. Por lo general, es lo que se conoce como simbiosis, donde hay un hospedador y un simbionte. Y hay tres clases de esta, y el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. En el mutualismo hay un beneficio mutuo entre el hospedador y el simbionte. Un claro ejemplo de esto es nuestra flora bacteriana. En esta las bacterias se benefician del hospedador al proporcionarle todos los nutrientes que necesitan para sobrevivir a través de la ingestión de alimentos. En cambio, el ser humano, nosotros, las personas, nos beneficiamos ya que estas células procariotas que se encuentran en el intestino nos permiten absorber sustancias que no podríamos normalmente. Además, puede producir ciertas vitaminas. En cambio, en el comensalismo hay un beneficio unilateral del simbionte. Sin embargo, ese tampoco le produce ningún daño al hospedador. En cambio, en el parasitismo, el simbionte causa daño al hospedador. Y esto puede dar origen a las bacterias que son patógenas. Es decir, bacterias que van a causar enfermedad en el ser humano. Como por ejemplo, Staphylococcus pneumoniae, que va a causar neumonías. Si finalmente tenemos dos tipos de bacterias mutualistas y bacterias patogénicas. Las mutualistas son un claro ejemplo, la flora bacteriana. Las bacterias patogénicas van a liberar tanto exotoxinas como endotoxinas que van a causar daño al ser humano.
Aquí está la bibliografía donde podemos consultar toda la información que hemos discutido el día de hoy y que puede servir para un estudio a más profundidad. Mi nombre es Brian Isaac Vázquez Amaya, soy estudiante de la Universidad de la SOAI y aquí pueden encontrar mi correo electrónico para más información, preguntas o consultas. Por último, están las redes sociales de MP Ecuador, tanto Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.